Hola, ¿qué tal? Soy Obed Calderón, pintor y muralista mexicano, y el día de hoy vamos a ver cuál es el mejor pincel para poder pintar a la acuarela. Los pinceles de pelo natural o el Aqua Brush de pelo de nylon. Acompáñame y vamos a verlo. Por fin se llegó el momento de abrir y estrenar este pincel con depósito de agua, que pues bueno, mira, vamos a comenzar a explorarlo, y lo que llama la atención, pues a rellenar ese depósito de agua. Es un espacio especial para poder tener una dispersión de agua continua. Es un pincel muy suave de cerdas de nylon. Lo primero que me llama la atención es que se puede valorar la línea y generar trazos de una manera muy fluida. En cambio, con pincel tradicional, como todo el tiempo está absorbiendo, quitándole el agua, el papel al pincel, digamos que es necesario estar tomando constantemente agua limpia o color. Pero bueno, yo tengo muchos años pintando con estos pinceles tradicionales, entonces ya estoy habituado a usarlos. Aquí te muestro mis depósitos de agua, el de agua sucia y el de agua limpia. Siempre es importante tener dos depósitos de agua en la acuarela para evitar que los colores se contaminen. Entonces bueno, esta demostración es solamente conocer y poder ver el desempeño de ambos pinceles, del lado izquierdo con el pincel con depósito de agua y del lado derecho el pincel tradicional. Entonces voy a dibujar rápidamente esta flor, y pues aquí puedes ver cómo los trazos son similares. Lo estoy realizando en húmedo sobre seco, por eso los bordes son algo duros. Entonces bueno, con el pincel con depósito de agua, lo que tiene es de que con estar presionando ligeramente sale el agua de manera continua y se puede ir generando una degradación. Digamos que se mantiene por más tiempo esta degradación. Aquí ya estoy cambiando totalmente el tinte y observa cómo se funde el color del verde esmeralda con el verde limón que había puesto arriba. Siempre que haya humedad en el papel de acuarela, va a ser posible estar trabajando, incluso corregir los errores. Y bueno, hacer lo mismo acá con el pincel tradicional. Como te menciono, el detalle está en que debo de ir tomando más agua para poder generar estas degradaciones. Aquí ya estoy haciendo el fundido. Puedes apreciar cómo el verde esmeralda también se está fundiendo con el verde limón. Entonces lo que sí es que hay que tener diferentes pinceles de diferentes tamaños, como te muestro aquí, porque los espacios negativos y los tamaños, los grosores, pues no se pueden manejar de manera tan ágil como con el pincel con depósito de agua. Aquí este es para los pistilos, pues una mancha de húmedo sobre húmedo. Estoy haciendo lo mismo ahora del lado de los pinceles tradicionales, buscando emular los mismos efectos. Puedes apreciar que en general se están desempeñando de la misma forma. Te puedo mencionar que es práctico el hecho de poder presionar y que salga agua del pincel con depósito, aquí saturando más, con mucho cuidado de no opacar totalmente el papel. Por ejemplo, se puede recargar con tinta o con acuarela directamente el depósito, pero no te lo recomiendo porque aquí tendrías el color en una misma saturación, y lo que queremos es generar diferentes saturaciones para aprovechar lo luminoso del papel y esta característica de la acuarela no se pierda. Entonces bueno, ahora vamos a pasar a hacer el mismo efecto con el pincel tradicional, comenzando con el lavado de color en verde. Y entonces bueno, vamos a ir bajando el tono con este azul cerúleo que estoy aplicando ahora con el pincel tradicional. Si quieres conocer más sobre acuarela, sobre maneras de pintura e incluso entrar a mis recursos gratis, pues te recomiendo ir a mi página obedcalderon.com, donde puedes entrar a la masterclass Ni un día sin una línea, masterclass gratuita de dibujo, y también más recursos sobre pintura, como por ejemplo estos de acuarela. Entonces bueno, aquí ya estamos aplicando estos trazos más consistentes ahora con el pincel con depósito de agua. Esta degradación me sentí muy cómodo realizándola con el pincel con depósito, y ahora lo estoy haciendo con el pincel tradicional y con agua limpia para poder generar la degradación, y pues podemos ver que el efecto es muy parecido. Yo la ventaja que le encontré es de que es práctico el pincel con depósito respecto a generar los trazos de manera libre, pero limitado en que los trazos son solamente de un solo estilo. En cambio, con los pinceles tradicionales también tienes los pinceles planos y sobre todo los pinceles grandes que te permiten cubrir zonas amplias. Pero en estas condiciones se desempeñaron los dos de una manera muy equitativa. Puedes apreciar
cómo es, bueno, aquí estoy ya aplicando veladuras para mandar hacia atrás estas secciones de los pétalos, quedarme con las partes más luminosas al frente. Y pues bueno, también deseo aquí ir saturando en las partes de los planos, separar primero y segundo plano. Entonces vamos a saturar un poco más la sección del tercer plano para traer hacia adelante, y pues me gustó ese efecto de abertura que se da en esa pincelada abajo del pétalo utilizando el pincel de agua. Fue algo inesperado, pero son parte de los efectos interesantes que se hacen con la acuarela, tan luminosos. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo ya de forma más intencional con el pincel tradicional. Yo pienso que para empezar el pincel tradicional es bueno porque te permite controlar más la cuestión de la dispersión de humedad, y cuando se está empezando creo que es bueno el pincel tradicional, y ya un poco más avanzado con más experiencia, entonces sí, los pinceles recargables o con depósito de agua. Entonces bueno, pues vamos a escribir cuál fue cuál. Aquí del lado izquierdo el pincel con depósito de agua, y de este lado derecho el pincel sin punta de agua o el tradicional. Entonces bueno, aquí estás viendo los resultados. Puedes ver que bueno, es muy agradable, interesante explorar materiales, y siempre te voy a animar a eso, que uses tus materiales, explores y a crear. Como pudiste ver, ambas opciones son buenas. El único detalle es saber escogerlas dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento con tu producción en acuarela. Si vas a trabajar al aire libre o en campo, como decimos también, puedes llevar el Aqua Brush que trae este depósito de agua, y pues tu libreta de papel de acuarela que te va a servir para bosquejos y apuntes. Un pro que le veo a este pincel es que es sumamente práctico. No necesitas tener los vasitos o frascos de agua para estar teniendo acceso todo el tiempo al agua para generar algunos efectos. Sin embargo, un contra es que tiene un rango limitado respecto a la cuestión de trazos. Sin embargo, si necesitas hacer apuntes al aire libre de manera eficaz y rápida, el Aqua Brush es una muy buena opción. Tienes que tener siempre cuidado de mantener la punta limpia para que no vaya a generar que en algún momento dado se vaya a desgastar o a endurecer. Respecto a los pinceles, que son los pinceles de pelo natural, los pinceles tradicionales, siempre debes de observar que puedan regresar a su capacidad normal una vez que están secos. Y bueno, este tipo de pincel siempre debe de poder cargar suficiente agua en el pelo. Estos son más apropiados para poder trabajar en clase o en el estudio o en tu espacio que tú trabajes tu pintura, y te va a funcionar para poder hacer trabajos que sean más amplios y para generar algunos otros tipos de efectos. Hablando de los pinceles de cerdas naturales, que son los pinceles tradicionales, pues una ventaja, un pro que le veo es que te permiten trabajar efectos muy variados, también trabajar zonas amplias, porque puedes extender la pintura en aguadas o en lavados de color sumamente amplios. Y un contra es que pueden ser un poco costosos. Siempre normalmente el costo va a determinar la calidad del pincel. Los de pelo natural, de los tradicionales, son los mejores y son los que yo te aconsejo. Si te interesa la acuarela, te recomiendo que comiences con los naturales, y si te interesa hacer posteriormente trabajos en campo, puedes utilizar el Aqua Brush, que es más práctico para estarlo transportando. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero esta información te haya sido útil para que puedas tomar una buena decisión y sume en tu práctica y búsqueda en la pintura, en este caso hablando de la acuarela. Te recuerdo, mi nombre es Obed Calderón, pintor y muralista. Puedes encontrar mi información, obra, blog y recursos gratuitos, y también formas de trabajar conmigo, incluso también en acuarela, en mi página oficial obedcalderon.com. Es todo por mi parte. Dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en la próxima. No dejen de creer en el arte. Chao.